Nuestra oración no sustituye nuestra obediencia. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar ahí a donde usted se encuentra en este momento. Y quisiéramos continuar en esta temática que iniciamos la semana pasada, esta serie, hablando acerca de la oración efectiva. Y el tema de hoy que estaremos tratando es la oración del justo. Y estaremos allá en Santiago capítulo 5, versículo 16. Y en la parte de abajo, en la descripción, en el YouTube, se encuentra la liga donde usted puede descargar la guía del tema que vamos a estar tratando en este momento. Sabe que la vida del creyente o la vida de oración debe ser parte básica, parte fundamental, algo normal en la vida del creyente. La oración viene a ser lo que el aire es para el cuerpo físico. Bueno, la oración es para nuestra vida espiritual. Es algo que debe de ser continuo si deseamos que podamos poder tener una relación continua con nuestro Dios. Es algo normal, repito, que debe ser parte de la vida cotidiana del cristiano. Esto es, obviamente, si queremos tener una relación genuina con Dios. Repito, debemos tener una vida de oración continua. Sin embargo, en la Biblia se hace mención de una condición muy importante en nuestra vida de oración para que ésta pueda ser efectiva. En la palabra de Dios, aunque es una parte un poquito escondida ahí en Santiago capítulo 5, 16, es algo ahí que está casi al final de este pasaje, pero créame, es una condicionante para que nuestra vida de oración pueda realmente ser efectiva. Y es lo que quiero que veamos a continuación en este tema, una condición que Dios demanda para que nuestra vida de oración realmente pueda ser efectiva. Y el primer aspecto en sus notas es el hecho de que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esta es la última parte del pasaje, ahí en versículo 16 del capítulo 5 de Santiago, donde se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esta es la condicionante que hice mención en la introducción. Sabe que la palabra de Dios se nos dice que la oración del justo, dice, puede mucho. Y como que hace esta aclaratoria, ¿no? Mi oración va a ser efectiva si soy justo. Eso es lo que al menos se puede entender en la palabra de Dios y es efectivamente lo que nos dice. Es decir, Dios toma en cuenta mi relación delante de Él, delante de quienes me rodean, como un condicionante para que mi oración pueda ser efectiva. La oración del justo puede mucho. Quiere decir que la oración de aquella persona que no es justa no puede mucho. Cuando la palabra de Dios afirma algo, también lo contrario de esa afirmación es verdad. Y eso es tan importante que logremos entender de que esta parte de la oración o esta parte del versículo, créame que a veces es muy, muy ignorada. Se menciona de que mi justicia delante de Dios, mi justicia delante de quienes me rodean, tiene un efecto especial en relación a que mi oración pueda ser realmente efectiva delante de Dios. Y obviamente usted y yo sabemos que mi justicia ante Dios, Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario, decíamos la vez anterior. Es decir, la justicia de Cristo vino sobre mí, lo que se conoce, repito, como la doble imputación. La justicia de Cristo está sobre mí y mi pecado está sobre la persona de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso lo tenemos en claro. Sin embargo, lo que este pasaje está hablando no habla de mi justicia ante Dios. En el mismo versículo 16 se hace mención de que nos confesemos nuestras faltas unos a otros, que haya esa relación abierta entre uno y otro, que podamos perdonarnos, que podamos confesarnos nuestras faltas unos a otros e inmediatamente después, en este mismo versículo, se menciona la oración del justo puede mucho. Es decir, a la justicia que se está refiriendo aquí estrictamente tiene que ver con mi relación con quienes me rodean. Allá, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, se hace mención
de que si usted y yo no honramos a nuestra esposa, si no les tratamos bien a nuestra esposa, si de alguna forma nuestra relación, yo con mi esposa, usted con su esposa, no es la más correcta, la más adecuada, dice la palabra de Dios que nuestras oraciones no serán escuchadas. Y es bien interesante esto. Uno pudiera pensar, bueno, Dios me escucha siempre, pero esto es bien interesante de que mi relación con mi cónyuge, en este caso con mi esposa, dice la palabra de Dios, va a afectar mi relación con Dios. Usted no puede vivir una vida donde está deshonrando a su esposa, una vida donde usted mismo está siendo injusto con su esposa y esperar que Dios le escuche. Y esto pareciese un poquito dogmático o algo como de la ley o no sé, pero eso está en el Nuevo Testamento, hablando de que sí importa con Dios mi relación, mi trato con quienes me rodean, para que mi relación con Él pueda ser efectiva, mi oración con Él, mi comunicación con Él pueda ser abierta. Y eso créame que es de mucha relevancia para todos como creyentes, es decir, necesito tener en cuenta mi relación con quienes me rodean y que mi relación con quienes me rodean sea buena para que mi oración pueda ser efectiva delante de nuestro Dios. Y el segundo aspecto en sus notas es el hecho de que mi oración no sustituye mi obediencia. Allá en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, se nos menciona que cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, de Dios. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, la respuesta de mis oraciones, la respuesta de Dios a lo que yo estoy pidiendo, repito, tiene una relación muy estrecha con mi forma de yo guardar sus mandamientos, de yo hacer lo que es agradable delante de Dios. Es decir, mi forma de comportarme afecta mi vida de oración. Es decir, mis oraciones no sustituyen nuestra obediencia. Lo que quiero dar a entender aquí es el hecho de que es posible que haya quienes creen que pueden vivir de una forma inmoral, podemos decir, o ser deshonestos, o lastimar a quienes les rodean con sus actitudes, y por tener una vida de oración creen que pueden sustituir sus malas acciones, o pueden compensar con oración, o pueden compensar con días de ayuno sus malas actitudes. Quizá alguien pueda decir, yo puedo ser mujeriego, yo puedo ser inmoral, pero como quiera tengo mi vida de oración. Yo ayuno, yo hago cosas buenas y de alguna forma eso va a compensar, va a balancear. Dios me va a ver, ¿sabes qué? Pues yo sé que haces cosas malas, pero también me buscas en oración. Sabe que mi oración no sustituye mi obediencia. Es importantísimo entender esto, que si yo quiero tener una relación de oración con Dios genuina, abierta, debe estar el entendido, o debemos tener ese entendimiento de que mi vida efectivamente afecta directamente mi vida de oración. Mis acciones, mi pecado, si usted vive una vida pecaminosa, usted no puede sustituir con oración o compensar con oración su vida pecaminosa. Esto no funciona así. No podemos balancear una vida pecaminosa con oración y decir ya como quiera ante Dios ya estoy bien. ¿Sabe que en Isaías 59, versículo 12 nos dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios? Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír. ¿Sabe que usted puede ser muy honesto ante Dios? Usted puede ser muy abierto ante Dios, pero si usted no se arrepiente, si usted no se aleja de esa vida pecaminosa, si usted no deja de hacer lo malo, usted no puede acercarse a Dios y como si nada pasase. Es importante que haya ese cambio de vida, ese estilo de vida diferente para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Ahora, no quiere decir que no podamos acercarnos a Dios y nos arrepintamos con Él. Claro que sí.
de eso se trata, pero usted no puede vivir o tener una relación, usted pensar que tiene una relación abierta con Dios, si por ese lado vive una vida pecaminosa. No podemos sustituir mi obediencia con oración. Es decir, la oración efectiva, dice, del justo puede mucho. Y es ahí donde, hablando de lo que es la oración efectiva, donde debemos aprender a orar. Créame que esto es parte fundamental para que nuestra vida de oración realmente pueda ser buena. Entonces, nuestras oraciones nunca serán efectivas y si existe ese pecado en mi vida. Viviremos de una manera mediocre, con un pie dentro y otro pie fuera de la voluntad de Dios. Y a manera de conclusión, creo que vale la pena que podamos vivir de tal forma que le podamos agradar a Dios. Esto, créame, que hará que nuestras oraciones sean más efectivas, que no sean nulificadas, que mi oración no sea cancelada por mi desobediencia o por mi pecado. Créame que es importante recordar que Dios está dispuesto a obrar a nuestro favor cuando le honramos a Él y también honramos a quienes nos están rodeando. Y para conversar ahí en el grupo familiar, yo le invito que mencione, por favor, algunas cosas que afectan nuestra vida de oración. Mencione ahí en el grupo familiar, de una forma breve, algunos aspectos que pueden afectar nuestra vida de oración. Oremos. Padre, gracias porque, Señor, en tu palabra podemos entender de qué forma, Señor, podemos tener una vida efectiva, cómo podemos acercarnos a ti, Señor, con toda confianza. Y tú nos dices que es importante para ti nuestra relación con quienes nos rodean, para que nuestra oración, Señor, pueda, Señor, ser efectiva. Ayúdanos a entender este principio para que podamos tener una vida de oración más abierta y más genuina contigo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomarse el tiempo de estar en este momento acá. Yo le invito para que le ponga ahí un me gusta a este video, lo pueda compartir. Si gusta poner algún comentario, créame que lo leemos, será de mucha bendición. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.